Hola a todos, bienvenidos entonces al segundo módulo de fisiología respiratoria. Este módulo es un poco más breve, pero vamos a hablar un poquito de lo que significan los volúmenes pulmonares y las capacidades, y un poco de la variabilidad de las presiones parciales de oxígeno arteriales y alveolares de oxígeno, o sea, oxígeno y CO2. Ya, para partir de forma introductoria tenemos que recordar de que existen ciertos parámetros estipulados ya y estandarizados de lo que son las presiones de oxígeno y CO2, tanto venosas, arteriales y alveolares, ya, y que esto va a estar sujeto a diferentes modificaciones dependiendo del texto que uno lo lea, pero importa reconocer de que en la fisiología siempre van a haber rangos y tienen que recordarlo y reconocerlo, sobre todo las personas que se quieren dedicar a la kinesiología respiratoria, cardiometabólica, ya que las modulaciones, por ejemplo, de los ventiladores o los parámetros de consumo de oxígeno o toma de muestras, o regulación ácido-base, tienen que estar siempre sometidas a estos rangos, así que importante recordar. Primero, las presiones alveolares, que son las presiones que se encuentran con A mayúscula, recordar, de oxígeno y CO2 son cercanos a 100, ahí aparece 104, pero lo más cercano es a 100, ¿ya? Y 40 milímetros de mercurio respectivamente. Las presiones venosas, es decir, contenido más alto en CO2, vamos a encontrar de CO2 45 milímetros de mercurio y venosas de oxígeno más bajo de lo estipulado normal, porque obviamente el capilar o el contenido venoso ya viene con el oxígeno ocupado. Entonces tenemos 40 milímetros de mercurio. Y la sangre a nivel capilar o sangre arterial, ¿ya? Es decir, el capilar que rodea el alveolo, que es sangre de contenido arterial, va a estar más oxigenada, por ende presiones arteriales de oxígeno cercanos a 100 y presiones arteriales de CO2 cercanos a 40, ¿ya? Acá en la tabla de abajo vamos a encontrar un poco más los rangos. Importante recordar que el rango de pH normal es 735 a 745, ¿cierto? Y va variando un poquitito respecto a si es venoso o capilar, pero es dentro del rango normal. Y normalmente el pH siempre se mide a nivel arterial. Las presiones de CO2 35 a 45, las presiones de oxígeno cercanas a 60 a 100, aquí aparece de 70, pero lo más normal siempre es que aparezca de 60 a 100. Ya de bicarbonato 19 a 25 son los rangos transversales tanto para capilar y venoso también. La oxigenación en cuanto a saturación 90 a 95, ojalá 100. Recuerden que sobre 90 es el tope, bajo 90 la curva de hemoglobina, que la vamos a ver en la siguiente clase, va variando, entonces tiene que ser hasta tope 90, a no ser de que tenga una enfermedad crónica que se le pueda aceptar a 88, 89, por ahí. ¿Ya? Y el exceso de base más 5 menos 5. La relación de la presentación del oxígeno o las presiones de oxígeno a nivel ambiental en las cuales se encuentra inmerso el ser humano, vamos a encontrar que se encuentra nitrógeno, ¿cierto? Oxígeno, CO2, entre otros elementos, que tienen que dar un total de la suma de todas las presiones a nivel principalmente ambiental, cercano a 760 milímetros de mercurio, que es lo que conocemos nosotros como la presión a nivel del mar, ¿cierto? Lo importante solamente recordar que quiero que tengan en noción es lo que está en rojo, que tenemos, por ejemplo, una presión parcial de aire atmosférico de oxígeno cercano a 160 milímetros de mercurio y de CO2 cercano al 0,23 o al 23% se le puede decir también, ¿ya? Pero en realidad es 0,23 milímetros de mercurio. Y por otro lado, a nivel de oxígeno, cercano a 150, o sea, presión parcial de oxígeno a nivel del aire traqueal, cercano a 150 milímetros de mercurio y 0,21 de CO2, ¿ya? Entonces, a nivel, si medimos el oxígeno que se encuentra en la tráquea, no en el alvéolo, es cercano a 150 y a 0,21 si es que lo medimos en relación al CO2, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la funcionalidad respiratoria, esta se puede medir mediante espirometría, que es un test que es capaz de medir la cantidad de volúmenes y capacidades que presenta el pulmón o el sistema respiratorio. Cuando hablamos de volúmenes, estamos hablando de la cantidad de ml que es capaz de movilizar un pulmón en relación ya sea a una respiración normal, una respiración forzada o inspiración forzada. Y cuando estamos hablando de capacidades, es la suma de volúmenes que van a entregar cierta funcionalidad al pulmón y que son unidades de medidas relevantes respecto a la normalidad y respecto a situaciones patológicas para ver si está aumento, disminuye o si se afectaba la suma de algunos volúmenes. Recordar siempre que cuando hablamos de frecuencia respiratoria, esta frecuencia respiratoria en un sujeto sano es cercano a 12, 15 ciclos por minuto, ¿ya? Y cuando está sobre estos rangos estipulados, se pueden definir como eh, bradipnea, ¿ya? O, un segundo, que ahora sí, disculpen. Habíamos quedado entonces en bradipnea,
que era la cantidad la alteración del ciclo de respiración cuando esta disminuye, o taquipnea si es que esta aumenta, ¿ya? Entonces, bradipnea, una frecuencia respiratoria menor a 12 a 15 ciclos por minuto, y taquipnea cuando supera este rango. Tenemos la ventilación total y ventilación alveolar, que es cercana a 7 litros y 5 litros por minuto aproximadamente. El volumen corriente que habíamos dicho que era cercano a 500 ml, 150 ml el espacio muerto anatómico, y el volumen de gas alveolar cercano a 3 litros. Ahora, más en detalle, recuerden que esta tabla es importante que recuerden cuáles son las definiciones de cada uno de los volúmenes y la suma de cada una de las capacidades. Vamos a hablar de algunas en detalle, pero primero, volumen corriente sabemos que son 500 ml, que es el volumen que se inhala y exhala en una respiración normal tranquila. El volumen de reserva inspiratoria cercano a 3 ml o 3 litros, ya el volumen de reserva expiratoria, y el volumen residual, que es este aire que tenemos o que queda residual en los pulmones cuando terminamos una expiración máxima, ya este volumen de aire que evita el colapso respiratorio, que es el volumen que queda después de que botamos toda la cantidad de volumen de aire que nos queda en una expiración, ¿ya? Ahora, las capacidades son la suma de los volúmenes, y es importante también conocerlas porque cuando hablamos de patologías cardiorrespiratorias como EPOC, atelectasia o patologías restrictivas o obstructivas, vamos a conocer cuáles son las variabilidades de estas capacidades, si estas aumentan o disminuyen. Entonces tenemos que conocer, por ejemplo, que la capacidad vital es la suma del volumen de reserva expiratoria e inspiratoria junto con el volumen corriente. La capacidad inspiratoria es la suma del volumen corriente con el volumen de reserva inspiratoria. La capacidad residual funcional, que es un elemento súper importante, sobre todo en las patologías EPOC, que esta se encuentra aumentada, es la suma del volumen residual junto con el volumen de reserva expiratoria. Y la capacidad pulmonar total es el volumen total que puede movilizar el pulmón en su máxima expresión, y es la suma de todos los volúmenes, ¿ya? Entonces, es cercano a 6 litros. Ahora, cuando hablamos de ventilación pulmonar, es importante reconocer de que esta ventilación pulmonar está compuesta por dos tipos de ventilaciones, que es la ventilación total y la ventilación alveolar. Cuando hablamos de ventilación total, estamos hablando del aire que entra y sale del sistema respiratorio de forma completa, sumando los volúmenes, ¿cómo se llama?, de espacio muerto anatómico, ¿ya? Y todos los volúmenes que participan dentro del proceso de la respiración. Entonces, para poder calcularlo, se calcula por la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. Mientras que la ventilación alveolar es la ventilación que solamente acontece dentro del alvéolo, un sitio específico del sistema respiratorio. Entonces, en este tengo que quitar o no considerar el espacio muerto anatómico, que es el espacio que es de la zona de conducción, que no es parte del sistema alveolar. Entonces, para calcular la ventilación que ocurre específicamente en el alvéolo, tengo que multiplicar la frecuencia respiratoria, pero dada la resta del espacio muerto anatómico. ¿Y a qué le resta este espacio muerto anatómico? Al volumen corriente. Entonces, si queremos hacer un ejemplo de explicación de cómo se calculan, es importante ver que, por ejemplo, la ventilación total se calcula, por ejemplo, 500 ml, que es el volumen corriente, por 15, puede ser también por 12, que es una respiración eupneica, se dice, ¿ya? Una respiración normal dentro del rango. Y aquí tenemos resultado de 7.500 ml por minuto. Pero ahora, si quiero considerar la ventilación alveolar, vamos a tener que restarle a estos 500 ml los 150 del espacio muerto anatómico, porque quiero calcular la ventilación que ocurre específica en el alvéolo. Y a esto lo multiplico por 15 o 12, según la respiración que quiera considerar euneica o la que tenga el paciente. Y este, por ejemplo, me da 5.250 ml por minuto, y es lo que consideramos entonces como ventilación alveolar. Y por último, detalle, solamente un método introductorio para la siguiente clase, que vamos a ver la ventilación o la relación ventilación-perfusión. Recordar que cuando hablamos de estos procesos de ventilación a nivel pulmonar, estos son variables dependiendo de la localización a la cual yo quiera medir dónde ocurre la ventilación. ¿A qué voy? Este estudio normalmente se hizo en un sujeto en bípedo, y obviamente esto va a ir variando, depende si el sujeto después pasa supino o si pasa a prono, etc. Y es parte de las estrategias técnicas que ocupa el kinesiólogo, por ejemplo, para poder ir variando o optimizando la ventilación en ciertas zonas del pulmón donde, por ejemplo, ocurre una atelectasia o donde el pulmón no está ventilando de forma adecuada. ¿Qué tenemos que saber en un sujeto en bípedo entonces? Por ejemplo, que el sujeto en las zonas más bajas, es decir, el lower zone, las zonas más bajas, es donde ocurre mayor casos de ventilación, donde hay mayor ventilación pulmonar. Y a medida que vamos subiendo, tanto la parte media o superior o ápice del pulmón, la ventilación es menor, ¿ya? Recuerden que esto es un sujeto en bípedo. Obviamente esto se puede invertir si al paciente lo pongo de cabeza, lo pongo en prono o lo pongo en supino, ¿ya? Pero solamente recordar que en situaciones normales, ya en el paciente en bípedo, ¿dónde ocurre mayor ventilación?
por posición y por facilitación, normalmente la ventilación es mayor en las zonas más bajas, ¿ya? Entonces, terminamos el módulo 1B. Espero que le haya quedado claro un poco bien respecto a los conceptos básicos de lo que era la ventilación, lo que era la variación de las presiones parciales de oxígeno y CO2, tanto venosas, arteriales y alveolares. Y recuerden que cualquier duda respecto a este contenido, por favor, plantearlo en el foro y responder las dudas y ejercicios que vienen a continuación para poder un poco más aclarar los contenidos. Espero verlo en la próxima clase. Hasta luego.